Buenas tardes, ya inicia Dominicana es Vida, yo soy Audelisa Solano y bueno, este es EN Televisión, canal 31 y 1031 de Claro, 33 de Aster, 33 de Altice, 31 de WIM y usted también puede vernos a través en la internet www.entelevisión.com en vivo, se realiza este programa con mucho agrado, siempre preparamos un contenido interesante para ustedes. Nuestras redes sociales a su disposición, agradecemos los mensajes, también las sugerencias que nos hacen para abordar algunos temas y tratamos siempre de complacerlos. Hoy tenemos 3 invitados con distintos temas a abordar y vamos a comenzar con un asunto que es de sumo interés para los dominicanos y que tiene mucha preocupación a los padres. Toda la sociedad dominicana está preocupada, no solamente ocurre aquí, sino que en el mundo también. Uno de los sectores y las áreas afectadas por la pandemia COVID-19 es el sector educación, el sector educativo. Entonces, se inicia ya próximamente el año escolar y hay un dilema entre si iniciar el año escolar, si no iniciarlo, cómo sería la manera de hacerlo en caso de que sí, y también sobre la calidad en la educación. Nosotros tenemos un nuevo gobierno que se instalará el 16 de agosto y entonces es un momento propicio, oportuno para abordar temas que tienen que ver con la mejoría en la calidad de la educación dominicana. Hemos invitado a Educa, es una institución que se ocupa de la calidad, ellos buscan la calidad de la educación, representan al sector privado. Entonces vamos a hablar con Vivian Purcell, quien es subdirectora de Educa, y vamos a hablar sobre esos temas de educación. Bienvenida, señora Vivian. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Audelisa. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro de recibirla. Agradecerle siempre que haya aceptado nuestra invitación. Señora Purcell, nosotros queremos preguntarle, bueno, hay una gran controversia, un dilema, una incertidumbre con respecto al próximo año escolar en la República Dominicana. Al día de hoy estamos en plena pandemia con un aumento en la cantidad de casos, por ejemplo, ha aumentado 2.012 casos en el día de hoy, un número récord de contagios, 2.012 nuevos contagios en la República Dominicana y vamos por los 60.000 contagiados. En ese sentido, ustedes como Educa, que buscan la calidad de la educación, representan al sector privado y la educación tiene que ver con el sector público y el sector privado. ¿Cuál creen ustedes que será la manera adecuada para iniciar el año escolar? Y eso es en caso de que ustedes entiendan de que debe iniciar el año escolar. ¿Entienden ustedes que debe iniciar y cuál sería la manera adecuada? Bien, Audelisa, esa es una pregunta un poco compleja. Como mencionas, estamos en medio de una pandemia. Es prácticamente imposible pensar que vamos a tener una estrategia que implique cero riesgos. Entonces tenemos que pensar en una estrategia que implique la reducción de los riesgos de la mejor manera posible. Desde Educa primero nosotros abogamos porque no haya una separación y que no se pueda impedir la educación de los estudiantes, porque como es sabido, la educación es la única forma de superar la pobreza. Entonces, sí entendemos que debe iniciar el año escolar, pero debe iniciar cuando el comportamiento de la enfermedad lo permita. Debe tomarse en cuenta el estado del país completo, de cada una de las distritales, de cada una de las regionales. Y debe saberse que no puede tenerse una única solución para el país completo. Entonces, nosotros entendemos que hay que abogar por la salud de todos los actores que están involucrados, desde los estudiantes hasta los docentes, los directores y todo el personal que de alguna forma u otra tiene contacto con los centros educativos. Y para que esto se pueda hacer, entonces debemos establecer principios muy claros de continuidad, de flexibilidad, de equidad, de innovación, que busquen garantizar el derecho a la educación que está consagrado en nuestra Constitución y que además logre y contribuya a que cuando haya una diferencia o cuando haya alguna incertidumbre con relación a las normas y a los protocolos, pues pueda resolver esa situación.
El inicio debe ser progresivo y localizado, identificar las zonas donde hay menor incidencia del COVID-19 y pues que se pueda iniciar poco a poco en esos centros y luego ir ampliando. No se puede pensar que todo el mundo va a empezar al mismo tiempo. Tampoco lo pueden hacer todos los grados ni todos los niveles. Seleccionar, ir probando, llevándolo poco a poco a ver cómo lo podemos hacer. Y esto no significa que tiene que ser 100% presencial. Hay diferentes formas de llevar la educación. Entonces también es identificar en qué lugar se puede hacer la educación presencial, en qué lugar se puede depender de la tecnología, ya sea a través de las clases virtuales o a través del uso de la televisión y la radio. ¿Y cuánto tiempo creen ustedes, estiman ustedes, que se puede tomar crear toda esa logística? Saber quiénes sí, quiénes no, cuáles grados inician, cuáles no, cuáles por vía televisión, cuáles por vía computadora. Es decir, ¿cuánto tiempo se tomará crear toda esa logística, planificar todo eso? Esto es algo que ya se ha hablado tanto con el gobierno que está actualmente como con el que va a entrar a partir del 16 de agosto. Y es algo por lo que nosotros desde Duke estamos trabajando para darle la asistencia que ellos necesitan y que ellos también están trabajando para lograr. Es muy difícil poder establecer una línea de tiempo porque es una enfermedad completamente nueva. Todos los días sale una información que va de cierta forma cambiando la manera en que la miramos. A principio, cuando esto todo comenzó, se entendía que los niños eran vectores importantes de contagio. Recientemente, el Instituto Pasteur y otros institutos de investigación han explicado lo contrario, que los niños no se contagian entre sí, sino que normalmente se contagian en su propia casa. Entonces, eso significaría que las escuelas no son centros de mucho contagio. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, hay que irlo evaluando y hay que ver la información que sale todos los días. Muy bien. Nosotros tenemos una encuesta, un estudio que hizo la ADP que dice, usted sabe que para el COVID se recomienda el lavado de las manos, es básico, porque el COVID ha venido a enseñarle a los dominicanos que tienen que lavarse las manos y que sepan lavársela bien. El 60%, el 70% de las escuelas en la República Dominicana, según ese estudio realizado por la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, no le llega el agua o casi nunca le llega el agua. ¿Qué opinión tiene Duca en ese sentido? Lo primero que tiene que hacerse es garantizar que esos centros educativos tengan el agua que se necesita para poder abrir con presencialidad. Que no tengan agua es una de las cualidades que impediría en estos momentos que ese centro educativo reciba a los estudiantes, así como lo es también en la cantidad de casos que hayan en cada uno de esos distritos. Son muchas las condiciones que hay que ver la cantidad de maestros, por ejemplo, que están por encima de la edad, hay que ver lo del agua potable disponible en los centros, hay que ver la cantidad de casos que hay en ese distrito educativo. Claro, entonces lo que estamos viendo es que el COVID ha venido a encuerar la realidad de que tenemos edificios, plantas, edificios para escuela, pero no tenemos escuela, porque lo básico, que es el agua, donde hay niños y donde hay seres humanos debe haber agua fluida, y en el 70% de la escuela no. Es decir que yo pienso que en 3 meses, 6 meses no se va a resolver lo que debió resolverse en 12 o 20 años en las escuelas, estimamos nosotros, y llevar niños a una escuela sin agua, realmente es algo que hay que pensarlo, como que desanima un poco. Y ahora paso a preguntarle, señora Vivian, ¿qué hacer en la República Dominicana, el nuevo gobierno, las nuevas autoridades de educación? ¿Qué hacer para lograr? ¿Cuál es el librito? ¿Cuál es la receta que entiende Educa es la que se necesita en la República Dominicana para lograr calidad en la educación? Lo primero es entender qué significa calidad de la educación. Calidad de la educación tiene 5 dimensiones. Significa equidad, significa relevancia, significa pertinencia, significa eficiencia y significa eficacia. Cuando yo hablo de equidad, yo hablo de que
haya recursos para todos, pero que sean diferenciados, que se le pueda llegar a todos los niveles y que cada uno de los estudiantes alcance su potencial de acuerdo a sus capacidades. Entonces, no es solamente le voy a dar el libro a todo el mundo, es que voy a darle el libro que cada uno necesita para lograr lo que sus capacidades le permitan. Al mismo tiempo, tengo que estar seguro de que el contenido, de que las competencias me van a ayudar a los estudiantes a aprender a conocer, a aprender a hacer y aprender a vivir juntos, aprender a vivir en comunidad. Que la educación que nosotros estamos impartiendo tenga pertinencia con el mundo en el que estamos y con las situaciones en las que estamos viviendo, que se pueda adaptar a las nuevas necesidades, que se pueda adaptar a las nuevas aptitudes, a las nuevas cosas que van surgiendo, a los intereses que se van desarrollando día a día. También que las metas educativas se alcancen por todos los estudiantes, y si no se están alcanzando por todos, ¿cómo se está haciendo esa distribución? Si es equitativa, si no es equitativa. Y por último, que evaluemos los costos para alcanzar esos objetivos. Entonces, la calidad de la educación engloba muchas cosas que tenemos que ir detallando poco a poco. Es algo que lamentablemente en 4 años no lo podemos ver ni lo podemos ver en 8. Porque se van cambiando muchas cosas. Primero necesitamos infraestructura para que los estudiantes tuvieran a dónde ir. Ya hemos avanzado mucho en el tema de la infraestructura. Ahora tenemos que concentrarnos en que los docentes tengan la capacitación que necesitan para poder implementar el currículo, que los gestores tengan la posibilidad de dirigir el centro, de que se descentralice un poco el manejo y que no sea una decisión desde lo más alto del ministerio, sino que dependa más bien de las condiciones del centro y del distrito en el que se encuentran. También tenemos que asegurar que en este preciso momento la calidad, el aprendizaje de los estudiantes sea una prioridad nacional y que no solamente porque estamos en una pandemia nos concentremos en el tema salud. Si nos damos cuenta, el principal problema que tenemos, además de quizás falta de medicamentos o de pruebas o de camas en los hospitales, es que no entendemos cómo lavarnos las manos, no entendemos la importancia del distanciamiento social, y eso es educación. Entonces, si nos olvidamos de la educación ahora mismo para darle prioridad solamente a la salud, entonces es un ciclo, tú sabes, vicioso, que al final no nos va a llevar nunca a obtener esa calidad. Claro que sí. La educación y la productividad, ¿cómo afecta a nuestro país? Porque aquí tenemos una baja calidad en la educación. Podemos decir que el 70% no comprende lo que lee, y para usted poder dominar cualquier ciencia, cualquier carrera, cualquier oficio, lo primero que usted tiene que hacer es poder ser capaz de usted poder realizar ese proceso de recordar, memorizar, comprender, analizar. Entonces nosotros nos quedamos en el segundo paso. Aquí se memoriza, pero no se comprende. Si no se comprende, no se puede reflexionar, no se puede analizar. Entonces aquí el 70% no comprende lo que lee. ¿Cómo afecta la baja calidad de la educación a la productividad? Es decir, para que seamos un país productivo, ¿cómo nos afecta tener tan baja calidad? ¿Ustedes han analizado eso? Sí, es un tema que nosotros hemos trabajado mucho y que nos hemos acercado a otros gremios para presentar algunas políticas públicas y tratar de lograr elevar la calidad de la educación para así elevar la productividad. Y las deficiencias del sistema educativo no solamente impactan la productividad, impactan la rentabilidad y la capacidad de ser competitivos. Entonces, ¿qué sucede? Los empresarios, los directores, el mismo gobierno se encuentra con materia prima que no puede desarrollar, se encuentra con productos que no puede terminar, se encuentra con proyectos que no pueden desarrollar porque el personal que tienen a su disposición no tiene la educación suficiente para poder hacerlo. Entonces es un ciclo, no es afecta a los empresarios, afecta al gobierno, afecta todo. Y obviamente cuando nos comparan con otros países, a la hora de recibir inversiones extranjeras, como tenemos una baja calidad, tenemos una baja mano de obra, pues prefieren ir a un lugar donde puedan obtener esa productividad que quizás nosotros no podemos ofrecerles. Sí, usted sabe que hay una reciente investigación que hizo el ACNUR, OIT, Organización Internacional del Trabajo, y el Instituto de Migración
de la República Dominicana y la Organización Mundial de las Migraciones, y establece que aquí hay más de 30.000 venezolanos. De esos 30.000 venezolanos, que son en realidad, hay otro estudio que habla de 100.000, de esos venezolanos que están en el país, la mayoría son universitarios con alto nivel de grado y tienen mínimo 11 años de experiencia. Hay muchos que son profesores. ¿Tenía conocimiento Educa de eso? ¿Y qué entienden ustedes que podría hacerse para aprovechar en lo que los dominicanos se forman, se suben su calidad de la educación? Aquí hay unos migrantes que son venezolanos, que dice el estudio que tienen una calidad educativa superior a los dominicanos. ¿Por qué no han tomado eso en cuenta para aprovechar ese recurso humano que está aquí en la República Dominicana, esos venezolanos que pueden ser profesores, aprovecharlos en lo que los dominicanos crecen en su formación? Personalmente no conocía de ese estudio y terminando la llamada definitivamente lo voy a buscar para empaparme. Sí te puedo decir que desde Educa nosotros impulsamos lo nuestro y nosotros queremos que nuestra mano de obra sea capacitada. Nosotros queremos que nuestros docentes tengan la posibilidad de enseñar como le pueden estar enseñando a los estudiantes en Venezuela. Entonces nosotros siempre vamos a abogar porque sea lo nuestro y por trabajar y elevar el nivel de lo nuestro. Sí te puedo decir que viendo lo que sucede en algunas empresas, sí mucha gente se está aprovechando de esa mano de obra que viene capacitada, y no solamente de Venezuela, vienen de distintos países. Así como nosotros los dominicanos nos podemos ir, existe un brain drain bastante grande de dominicanos que se van a otros países a estudiar y terminan trabajando allá, pues aquí ha llegado mucha mano de obra capacitada y hay gente que la está aprovechando. Pero nosotros queremos realzar lo nuestro, nosotros queremos que nuestros dominicanos tengan la competencia necesaria y nos vamos a enfocar siempre en tratar de lograr eso. Sí, entonces hay que comenzar rápido porque tiene que ver con productividad. Desde aquí le estamos planteando esto porque aunque tenemos que aprovechar lo nuestro, en lo que los nuestros se forman, porque tenemos un 4% de la educación, se supone que los nuestros de ese 4% ya debían estar mejor formados. Entonces tenemos una mano de obra aquí que podemos utilizarla para enseñar a los dominicanos en lo que otros se van formando, porque algo hay que hacer. Así que ustedes Educa, véanse ese estudio, se llama Medios de Vida de los Venezolanos en la República Dominicana y le va a encantar. Me llamó mucho la atención porque de verdad que la calidad en la educación dominicana es muy necesaria, señora Purcell. Ustedes que son sector privado, ayuden al sector público, porque definitivamente nuestro país, esa baja en la educación nos tiene postrados en todos los sentidos. Agradezco muchísimo su participación aquí en este medio y por favor un mensaje final a las autoridades con respecto a este tema de la educación. Nada, solamente recordarles que la esperanza no está perdida. Nosotros creemos firmemente de que vamos a lograr alcanzar ese nivel de calidad que tienen otros países y estamos trabajando fuertemente con todas las autoridades y con todos los actores del sistema para lograrlo. Por eso estamos fuertemente empujando que la educación continúe aún en medio de la pandemia en la forma en que se tenga que hacer. Y lo seguiremos haciendo. Gracias por la invitación y gracias por escucharnos. No, muy amable, qué placer tenerla aquí. Muchas gracias. Conversamos con la señora Vivian Purcell, subdirectora de Educa, esa institución que busca la calidad de la educación dominicana y que representa al sector privado. Así que desde aquí hemos hecho este esfuerzo y al nuevo gobierno, al presidente electo Luis Abinader, ya el gobierno anterior hizo todas las escuelas que pudo hacer. Ahora es momento de la calidad de la educación y todos los que saben de calidad en educación establecen que la formación del docente todavía a esta fecha, no hay robot que pueda enseñar como enseña una persona física, un ser humano. No hay robot. De lo que no se puede como que prescindir es de un maestro, de un profesor. Porque aunque uno tiene que ser responsable de la adquisición de conocimiento, el profesor ejerce todavía una función, un rol determinante en el aprendizaje. Entonces, las grandes potencias del mundo respetan a los profesores. Los presidentes, por los presidentes dicen, bueno, no hay presidente sin un buen profesor, no hay médico sin un buen profesor. Entonces, nosotros tenemos que invertir ahora
en la calidad de la educación, porque que mire, por esa baja en la educación dominicana es que vienen tantos problemas, no se saben lavar las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ahora el nuevo gobierno invierte en la calidad educativa, que esas escuelas, que no son escuelas, son edificios, les llegue el agua, que los profesores estén en condiciones, formar a los profesores. Y les invito, les insto aquí, vean ese estudio que yo vi sobre los venezolanos, aprovechen ese capital humano como profesores para formar a profesores dominicanos y también para dar docencia. En lo que llegamos nosotros y avanzamos y nos ponemos a niveles de otros países que lo necesitamos mucho. Vamos a fajarnos en la educación, señores, porque yo aquí no me canso, a mí me duele y yo no me canso. Y más ahora que yo escuché al señor Bengochea, el estratega de Luis Abinader. Ay, Dios mío, yo le había dicho aquí el domingo y cuando yo escuché a este señor, dije, mira lo que yo digo. ¿Tú sabes qué dijo el estratega de la campaña de Luis Abinader? Sobre el penco, porque es que a mí me ha dolido ese 37% que sacó el penco. Dice que era que el penco, no era que él es que no entendía de nada. Es decir, él no tenía idea de nada, pero es que no entendía tampoco de nada. Y sacó aquí en la República Dominicana un 37%. Eso es el resultado de ese 70% que no comprende lo que lee. Y por ahí se va. Y por ahí se va. Hay que resolver el tema de la educación, señores. Ustedes van a ver cómo van a mejorar. Los presidentes que elijamos, los políticos que tengamos, serán superiores. Pero no solamente las escuelas. Dice Mahatma Gandhi que la parte educativa, la teoría y la educación es una, pero la base de la educación del dominicano debe ser la formación en el hogar, los principios y los valores. Vamos a una pausa y retornamos con nuestra siguiente invitada.